El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. Hoy los quiero invitar a todos ustedes a volar. Vamos a hacer un recorrido por los aeropuertos del país que están en construcción, las pistas aéreas que se piensan ampliar y mejorar y por supuesto toda la conectividad aeroespacial. Propuestas del gobierno del cambio como herramientas de transformación social. Para abordar todos estos temas está con nosotros el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París. Director, gracias por estar con nosotros. No, mi gratitud con ustedes, Patricia, con ustedes este momento para que los colombianos se acerquen a la aviación y nosotros podamos expresarle ese sueño de cambio a través de los cielos que debe impulsar de alguna manera una transformación, sobre todo en las regiones. Pero por supuesto, esa es precisamente una de las apuestas del gobierno nacional, pero antes de entrar en materia, director, para usted, ¿qué significa realmente estar al frente de una labor tan importante como es ser director de la Aeronáutica Civil? Primero que todo, para mí como persona hay una vocación de servicio, un compromiso con una política de cambio y diría que un profundo apego a cumplir una tarea que el señor presidente nos ha colocado desde los cielos, asociado a lo social y asociado al turismo. Eso significa una inmensa responsabilidad de todos los colaboradores de la aviación civil y me refiero al sector entero y por supuesto a la aeronáutica civil como eje de ese sector. Hubo una charla maravillosa que usted tuvo con el señor presidente, pues a propósito del momento en el que lo invita a trabajar de su lado. Sí, fue un momento maravilloso porque realmente es como un cuento, es como una historia maravillosa de transformación. Fue en el Palacio, en su despacho, un despacho frío, había un calentador, él se sentó acá, aquí hay un sofá, él miraba, que me llamó mucho la atención, hacia la parte de atrás del Capitolio y comenzamos a conversar y él comenzó a llevarme a través del país que él conoce y comenzó a introducirme en la aviación en cada una de esas visiones. Arrancó por La Guajira, me dijo, allá hay unas playas maravillosas, allá hay unas playas que hay que conectar, tenemos que hacer una pista en La Guajira, tenemos que conectar esas playas de La Guajira. Y luego comenzó a bajar por la costa Caribe, uno a uno de los distintos aeropuertos y ciudades con aeropuertos. Se detuvo en Cartagena hablándome del turismo tan importante y de los problemas colaterales que allí se generan, ¿sí? Ya por todos conocidos. Y luego siguió a Tolú, una gran apuesta, una apuesta que vamos a cristalizar llevándolo y conectándolo internacionalmente, para que sea no solo Santa Marta, Barranquilla y Cartagena lo que hay en la mente de los colombianos, sino sea Tolú, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Tolú tiene un potencial inmenso. Luego de eso fue a San Andrés, que para él es de una absoluta importancia, ¿sí? Tanto turísticamente hablando como con la comunidad que hay allí y con su relación y su situación internacional. Ahí hablamos algo, ahora me acuerdo del tema del Caribe y de la importancia del Caribe y cómo nosotros debiéramos girar un poco, incluyendo la aviación hacia el Caribe. Luego bajamos por la costa pacífica, por el Chocó, donde estamos haciendo hoy un proyecto muy importante en Nuquí y muy agradecidos con esa comunidad que ha sido tan partícipe del aeropuerto. Sé que usted estuvo en Providencia y tuvo un encuentro maravilloso con una de las Josefinas, ¿no? Porque hay otra Josefina en el Pacífico, pero esta es la Josefina de Providencia, una líder de la región, con quien usted estuvo conversando precisamente de la importancia de lo que significa el desarrollo aéreo en esta zona del país. Mire que cuando uno, te comentaba, escucha la historia o lo que el presidente me comentó en esa larga reunión, va entendiendo
y dice, ¿será todo eso cierto? Él dijo algo que me grabó y que creo que yo se lo he transmitido a mis funcionarios. Esto no se entiende sino yendo al sitio. Providencia hay que entenderla yendo adentro de Providencia, viendo sus carreras de caballos, que es una cosa maravillosa, un espectáculo, yendo a conocer qué piensa. Y el encuentro con Josefina fue maravilloso. Yo llegué a su casa, le toqué la puerta, no me esperaba. Le agradezco inmensamente al joven que me recibió, uno de sus hijos, me ofreció un café y comencé un diálogo con ella. ¿Que ella es quién? Para contarle un poco a la audiencia. Josefina es una líder que tuvo, mire, una decisión de vida, me lo contó ella. Ella era una enfermera, trabajaba en Meredi, en el Hospital de la 30 aquí en Bogotá, y fue y vio su isla, se imaginó un futuro para la isla desastroso, vino, llegó a trabajar, dejó sus cosas en el locker, salió a trabajar y dijo, me voy. Cambió su vida y se fue a defender una isla para que el consumismo no la arrase, para que sea un patrimonio de los colombianos y para conservarla en su cultura, ¿sí? Y en una comunidad que tiene sus propias raíces. Sí. Dejó todo y se fue a eso. Y allí de cara al desarrollo aéreo, ¿cuál fue la conversación con ella y en qué están en Providencia? A mí me interesaba entender por qué el abrir la isla era un error, ¿sí? Porque uno debiera abrirla con vuelos internacionales y demás. Y entendí que lo que sucede con el aeropuerto es que la protege, ¿sí? De una industrialización del turismo y de algo que desafortunadamente no es lo que este gobierno quiere, porque quiere un turismo mucho más social y comunitario. Entendí por qué sus afugias y su dedicación a que el aeropuerto tenga lo que hoy tiene, y hoy en día creo que al comprenderla, ¿sí? Me he vuelto parte de ese entendimiento. Ella también me contó que había tenido la visita del presidente por 1 hora o algo más y que habían charlado de todo lo que significa la isla. ¿Sí? Pero explíquenos entonces eso, porque uno creería perfectamente que un aeropuerto puede traer el turismo, por supuesto, internacional, extranjero, y eso genera progreso y desarrollo económico. Sí, pero cuando tú te imaginas que eso tiene que hacerse con equilibrio. Y allá llega el turismo extranjero, hay que ver la cantidad de turismo extranjero que llega a Providencia. Y es una isla maravillosa, pero hay que hacerlo con un equilibrio y con un respeto por la naturaleza. Y en un aspecto comunitario. Hoy en día las posadas comunitarias son en realidad las que hacen y generan una actividad económica importante allá. Entonces la puerta de entrada a Providencia fuera de su puerto pues es el aeropuerto. Y por eso tiene que estar concentrado en una responsabilidad con esa comunidad. Es claro para mí hoy que Providencia, y en la misma visión del gobierno, debe desarrollar su turismo con base comunitaria y con un respeto para que la isla funcione. Nadie quiere que en 100 años o 2 años el atractivo de San Andrés sean las ruinas de San Andrés. Eso no es lo que quiere este gobierno. ¿Pero qué los haría llevar las ruinas? Si no controlamos de alguna manera todos los efectos colaterales, el tema ambiental, la basura, si no logramos trabajar en lograr y mantener ese equilibrio entre la naturaleza, que es el atractivo, ¿sí? El transporte y el turismo, ahí perdemos el año y perdemos la tarea. Claro, más allá del imaginario colectivo de creer que solamente un resort, ¿no? Los famosos grandes hoteles son los que generan turismo. Creo que la magia de Providencia precisamente está en ese turismo hacia la naturaleza, hacia lo orgánico. La magia de Colombia está en eso, en muchos sitios y lugares por descubrir, y también en ese turismo resort, llamémoslo así, que brinda también un espacio de relax a las personas. Sí. Juntas cosas tenemos que convivir sin acabar con Colombia. Ya volvemos a entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con Sergio París. ¿Y cómo somos los colombianos? Mira, Lejito, los colombianos y colombianas somos de todos los géneros, colores y formas. Tenemos varias lenguas y miradas. Y desde todas nuestras culturas, sabores y ritmos, celebramos la riqueza de nuestra diversidad. Somos únicos, únicas, pero nuestras diferencias solo nos hacen fuertes cuando nuestros derechos nos hacen iguales.
Hoy conversando con Sergio París, director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. Él es administrador de empresas, cuenta con una especialización en desarrollo y evaluación de proyectos y un MBA enfocado en gestión aeroespacial de la Escuela de Negocios de Toulouse, en Francia. Sergio, comencemos hablando. Por supuesto, todos los aeropuertos y los desarrollos y las ampliaciones y los mantenimientos de las pistas son importantes en el país, pero hay unos puntos que para el gobierno son muy, muy importantes y uno de ellos es Tolú. Usted lo mencionaba de manera muy rápida en el segmento anterior, pero profundicemos. ¿Qué se piensa hacer en Tolú y cómo es esto de la idea que tiene el gobierno del cambio, que comencemos a hablar en el país no solamente de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, sino Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Tolú? Así es. Tolú debe y es y será parte de los destinos que se ofrecen desde la costa caribe a todos los colombianos. Tolú tiene una maravilla, está al lado del vecino de Coveñas y está todo el Golfo de Morrosquillo. Nosotros vamos a entregar una pista para que llegue el Airbus 320 o el Boeing 737. Es decir, conectamos a Tolú con esa capacidad con Canadá o con Argentina. ¿Sí? Entonces, además de eso, es abrir la potencialidad de que el Golfo de Morrosquillo lo conozcan el continente. Pero ahí van a hacer exactamente que van a ampliar el aeropuerto, primero va a ser una pista para ese tipo de aeronaves. Y todo lo que es el movimiento de las aeronaves va a adaptarse a eso, primer momento. Sí. Segundo momento, en eso también ya estamos en la fase final de estudios y diseños, es un nuevo terminal. Ahí hay algo que hay que entender y es que en la arquitectura, en el pensamiento de este gobierno y sobre todo del presidente, es una arquitectura que tenga conexión con el sitio al cual está sirviendo para los aeropuertos. Nosotros esperamos tener ya y mostrar los diseños finales del aeropuerto de Tolú que corresponderá a esa visión. Eso genera alrededor del Golfo de Morrosquillo una transformación turística, porque puedes colocarle fácilmente 600 turistas y requiere entonces de que el sector turismo comience a florecer alrededor de lo que es la parte, llamémosla, así la llaman, francesa del Golfo de Morrosquillo, donde hay una serie de espacios y quintas y playas maravillosas, y toda la parte del otro lado del Golfo, donde hay otra serie de playas y sitios espectaculares. Ahí entonces confluye la naturaleza, el modo, el turismo y el esfuerzo de este gobierno para transformar en Sucre esa especial o ese especial regalo de la naturaleza que tienen. ¿Y eso será antes de 3 años? La pista, por supuesto. El terminal lo vamos a dejar en construcción y esperamos lograr terminarlo. Siempre habrán circunstancias en las obras grandes. Si se cumplen nuestros presupuestos, estará también entregado. Hablemos ahora de Armenia. La visión del presidente Petro también es conectar a Armenia con Europa, ¿no? Y allí hay una obra inmensa. ¿En qué va eso? Mire, una de las cosas bien interesantes, yo creo que por lo menos en mi vida en la aviación ha sido la primera vez, en el discurso de apertura del Congreso, el presidente nos dio unos mandatos en su discurso y uno fue a Armenia. Y Armenia ha sido especial en el sentido de su conexión nuevamente con el turismo, y lo que se pretende hacer allá es inicialmente extender la pista en 200 metros, como él lo dijo, y posteriormente transformar ese aeropuerto para que permita la llegada de aeronaves de cabina ensanchada y capaces de volar hasta Europa. Eso implica una transformación de ese aeropuerto para que sea un aeropuerto como de referencia como Cali lo es hoy o Barranquilla lo es hoy. Otra zona muy importante es el Chiribiquete. Y también en esta zona, el presidente y el gobierno en general quieren un desarrollo, por lo menos, para poder admirar esto que vemos aquí de fondo en esta imagen maravillosa, así sea desde el aire. Este tema tan majestuoso que nos regala la naturaleza a Colombia. Ahí, ¿qué se piensa hacer? Y realmente, del sueño a la realidad, ¿qué tan lejos estamos?
El mandato del presidente es un aeropuerto, no en el Chiriquete, por supuesto, pero Obvio. que permita de alguna manera que de Sobrevolando. ahí, correcto, que haya una aviación turística como sucede en otras partes del mundo, el Cañón del Colorado o aquí mismo en ciertas zonas como Guatapé u Nazca. otras zonas, en Nazca. Ejemplo perfecto. Y eso es, Nazca es el ejemplo perfecto, lo voy a tomar prestado porque... Se la regalo. Gracias. Sí, el ejemplo perfecto, Nazca. Y de ahí poder apreciar la majestuosidad que nos ha dado la naturaleza. Ahí vamos un poco más lento porque es mucho más difícil toda la parte ambiental y toda la parte de conectividad, pero estamos trabajando específicamente en aproximarnos por San José del Guaviare y Miraflores, que son aeropuertos ya existentes cercanos, ¿sí? A través de un programa muy bonito que tiene este gobierno, que son los aeropuertos para los servicios aéreos esenciales, porque al final de esta actividad de la aviación que enamora está la gente. Y los aeropuertos aéreos esenciales lo que permiten es que entre gente, podamos sacar un enfermo, podamos ayudar a un comerciante, Sí. podamos llevar vida y oferta estatal a una región. Eso es lo que al final del camino vale de la aviación, la gente. Claro, porque también lo decía usted en algún momento y es cómo el aeropuerto transforma socialmente y une una región y quizá el mejor ejemplo es Nuquí. Y Nuquí lo tiene usted muy en la cabeza. Yo quisiera que profundizáramos un poco en ese tema, porque no solamente es el tema del turismo, sino poder realmente generar desarrollo económico en la región desde el punto de vista de los pescadores. Poder traer, ¿no?, todos estos productos del mar que por lo menos en Bogotá son tan apetecidos y tan costosos. En ese sentido, ¿cómo va realmente Nuquí? Nuquí es un ejemplo también hermoso de comunidad, gobierno y aviación. Y de hecho a mí me sorprendió mucho en una reunión con la comunidad, una chica que se unió, su pareja es un pescador, una persona que maneja una cooperativa de pescadores, y haciendo su presentación dice, nosotros tenemos una promesa de valor y es que en 48 horas un pescado que se toma del Pacífico, ¿sí?, está en un plato de un bogotano. Increíble. ¿Sí? Es decir, pescado fresco. Y esa promesa solo se cumple gracias a la aviación. Y detrás de eso hay un grupo, una cooperativa de pescadores que trabaja, ¿sí?, en un proceso hermoso para que ese plato esté hoy en Bogotá. Y ya hace 2 días fue sacado del mar. Sí. Esa frescura y todo, y eso se logra a través de la aviación. Sí, sin aviación ese desarrollo no existe. ¿Y ahí cómo estamos, director? en Bien. Nuquí? O sea, ahorita el que va a encontrar un poco en la playa y todo eso, unas montañas gigantes de materiales. La comunidad nos ha ayudado muchísimo porque el problema del Pacífico es la logística. Sí. Llevar algo al Pacífico, usted ve Nuquí, ve volquetas, ve mezcladoras, carros mezcladores de cemento, ve una actividad inmensa y dice, ¿cómo llegó esto acá? Claro. Por el mar, porque todo lo que es el Pacífico, su principal puerto es Buenaventura. ¿Y ese aeropuerto cómo está? Creciendo, ya la pista Isatena entró, que era el primer cambio, Sí. EasyFly, 50 pasajeros, hoy Click, 50 pasajeros para cada uno, tiene una actividad hermosa, y para la gente que llega allá se encuentra con una naturaleza espectacular, no solo en el momento de ver las ballenas, que por supuesto es un inmenso atractivo, ¿sí?, sino que al final del camino encuentran una oferta gastronómica y turística del Pacífico y una comunidad que necesita y vive de eso, muy organizada. O sea, hay que ir a Nuquí. El próximo programa lo hacemos desde allá. Pero imagínese. seguro, sin duda, lo vamos a hacer desde allá. Antes de ir a la pausa, una respuesta muy corta. Hay plata, o sea, hay recursos. Nuquí lo vamos a terminar. Y si hay que hacer más, lo vamos a hacer. ¿Sí? Porque hay que crecer en el tema de bomberos, en otros temas adicionales. Los bomberos aeronáuticos en ciertos pueblos, ciudades o municipios son importantes porque no hay más. Ahí está, una pausa y ya regresamos con Sergio París hablando de hechos concretos, reales. Aquí le creemos y creemos, por supuesto, y tenemos mucha fe en toda la gestión que usted está haciendo. Ya regresamos.
Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades. Un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Continuamos en entrevistas con Alma de País, en esta ocasión con Sergio París, hablando de la aviación en Colombia desde pues esta institución que usted dirige, la Aeronáutica Civil. Sergio, los drones literalmente se nos vinieron encima y es un tema del que hay que hablar. Hoy en día incluso no solamente se habla, ustedes hicieron una actualización a la reglamentación de los drones, por supuesto con el fin no solamente de profesionalizar la industria, sino de generarle esos servicios que uno antes veía o escuchaba que ocurrían en otros países y hoy en día son una realidad. Los domicilios, entrega de medicamentos, ¿en qué está todo esto en temas de drones en Colombia? Ese tema es de una trascendencia inmensa porque es abrirle la puerta, ¿cierto?, a todos los colombianos hacia los cielos. Al joven que toma una fotografía o usa un dron simplemente de manera como hobby o de alguna actividad recreativa. El segundo elemento es toda la potencialidad que hay para utilizarlos desde el punto de vista industrial o de operaciones especiales o llevar carga. Y el tercer elemento es aquel que nos va a permitir movilizar carga de manera autónoma. La transformación de los drones da para toda una entrada. Yo quisiera que todos los colombianos, hay un joven del Chocó que sigue muy bien los drones, entraran en esa onda. Lo que hicimos nosotros fue actualizar la reglamentación, es quizás una de las mejores reglamentaciones del mundo. Vamos a sacar próximamente un mapa interactivo en el cual usted hace clic y sabe si puede volar su dron o no, si requiere un permiso especial o no. Abrimos una zona de experimentación en La Guajira para hacer ensayos, para llevar carga, porque en La Guajira un dron puede llevar una medicina. Claro. Estamos trabajando con Compensar como EPS en lograr un transporte de muestras desde Boyacá hacia Bogotá, porque el tráfico a veces demora mucho la llegada de las muestras a los laboratorios. Es una revolución industrial inmensa de oportunidades. Y ahí clasificamos en 3 categorías. Lo que tú dices, el hobby, el abierta la llamamos nosotros. La segunda que nos permite ser más específica en los negocios, el drone delivery y demás, que en Medellín están avanzando muy bien en eso sobre el río. Y la tercera, que es la certificada, que va a permitir una operación muchísimo más grande. Nosotros tenemos la meta, ¿sí?, de lograr un aeropuerto para drones en donde la gente llegue de nuestros aeropuertos. Estamos buscando en este momento cuál es el sitio más conveniente y pueda experimentar. Se le diga, aquí usted entra y hace absolutamente lo que quiera. ¿Y se necesita certificar en manejo de drones y demás? Hoy en día sí, cuando esté fuera de ese aeropuerto, pero ese aeropuerto es un laboratorio de experimentación. Buenísimo. Usted llegue, vuele, nadie lo va a molestar, ¿cierto? Puede hacerlo, obviamente con ciertas reglas de seguridad, y colombianos, creen en drones, úsenlos, aprendamos de esa oportunidad tan inmensa que va desde tomar una fotografía en una reunión social, un matrimonio, hasta lograr hacer la inspección de una línea de petróleo o lograr hacer cartografía. La oportunidad de transformación ahí y de generación de actividad es inmensa. Abre usted una puerta muy importante con el tema de los drones. Yo quiero cerrar este programa con un mensaje muy bello que yo creo que le quedó a usted y a muchos colombianos que vivimos de cerca la Operación Esperanza, en donde la aeronáutica también tuvo un papel muy importante, pero por supuesto ya todos sabemos lo que ocurrió, lo que pasó. Sin embargo, yo sí quisiera que usted nos contara, grosso modo, porque no tengo mucho tiempo, ese detrás de cámaras que los medios a veces no registramos, y es esa unión que hubo de país para encontrar a estos menores de edad entre la aeronáutica, los militares, la comunidad indígena. Realmente para mí la Operación Esperanza me afectó emocionalmente, porque
vi muchas cosas sobre lo que significa la vida, sobre lo que significa la fe y cómo eso lleva por dentro la esperanza y lo que significa un milagro. Sí, en algunos momentos dudé de tener la fe suficiente para mantenerme en esa línea, pero siempre hubo alguien que nos mantuvo la fe. Detrás de eso hay unos momentos no contados espectaculares. Le voy a contar solo uno, si me permite. Por supuesto. A mí me correspondía como autoridad atender a las personas que tenían dolor, a los indígenas, a los papás de aquellos que vuelan hoy alto, ¿sí? Y en uno de esos había tanta discusión, ¿sí? En Villavicencio, y una señora, que por respeto no diré su nombre, se levantó y nos contó su historia sobre su hija, sobre en pandemia, sobre cómo de pronto ella tenía que tomar una decisión entre perder, ir y abortar porque le decía al médico eso, o mantenerla. Y decidió mantenerla y nos mostró su niña en un celular. La sala quedó en un silencio profundo. La discusión de todos se acabó porque ella dijo, no hay que perder la esperanza. Ese momento que ahora lo traigo en la mente, a mí me quedó grabado. Más todos los eventos que después suceden, más el momento que narra cuando llegamos a la sala, por instrucciones del gobierno estaban los indígenas a un lado, los militares al otro, había discusión, había que poner orden. Y una persona que hoy aprecio muchísimo, que me ha enseñado mucho a apreciar los indígenas y todo lo que significa eso, Giovanni Giulli, me dice, siéntese y preside, estaba también Astrid del ICBF. Me senté en la mesa, militares de un lado, indígenas del otro, y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para que estén Sí. del mismo lado de la mesa? Del mismo lado. Y sucedió algo maravilloso después de varios minutos, horas tal vez ahí, ¿sí? El general Sánchez le da un abrazo a Giovanni Giulli y él dice, es la primera vez que un general de la República me abraza. Para mí eso fue la paz total, para mí eso fue maravilloso. ¿Sí? Hay una foto en que nos abrazamos, un militar, un civil, un militar, y de ahí en adelante a trabajar. Cuando usted comenzó al otro día a ver cómo aprendían a comer la comida y las raciones los indígenas, cómo eso comenzaba a florecer en un esfuerzo común de país, por unos niños, por amor, esperanza, fe y milagro. Esa es Colombia, Sergio. Yo no logro salir de esa emoción. Después subirlos al helicóptero juntos, ver a los indígenas con su mochila, su machete, y al otro lado ver las armas, los morrales, todo, subiéndose uno y uno a un mismo helicóptero, maravilloso. A buscar unos niños. La vida de los niños. Mire, si esa lección no nos transforma es muy difícil. Yo la puedo contar porque lo sentí, lo viví, pero ojalá pudiera este sentimiento entregárselo a los colombianos. No puedo. Gracias a ti por recordarlo y darme este espacio. Y un momento aún más importante, ¿sí? y trascendental. Y yo le decía al presidente cuando él los visitó, presidente, no sabe lo que pasó allá. Ojalá se lo pudiera transmitir. Resulta que en un momento llegan los indígenas, yo los recibo en el aeropuerto de San José del Guaviare, y a mí me dice el mayor que los traía, ¿quién nos va a mandar? Yo miré a lo lejos al general Sánchez en su uniforme y le dije, el que está de gris con gorrito rojo, él los va a mandar. Van los indígenas y le dije, ¿cómo llego? Lleguen en formación, van en formación, le presentan armas, se ponen a órdenes de un general de la República, ¿sí? Yo me voy al lado del general y el general me dice, Sergio, no sé qué decir. Yo me hice un poco más para atrás y él no sé de dónde sacó una inspiración tan hermosa. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que significa el general Sánchez? ¿Usted sabe lo que significa ese momento? Los indígenas al mando de un general de la República en paz, buscando unos niños, unidos todos. Sí. No hay milagro, el quinto milagro es ese. Y ojalá los colombianos lo recuerden y lo revivan y ojalá podamos de alguna manera dejar algo en Araraquara que así sea una pared escrita para esos niños y los que perdieron la vida. Pues esa historia de verdad que nos conmueve y qué bonito haber terminado este espacio con esa historia que
que evidencian no solamente de lo que estamos hechos los colombianos, sino también de su sensibilidad. Sergio, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias y ojalá podamos seguir sirviéndole a los colombianos que usan el modo aéreo. A ustedes también mil gracias por su atención. Sabemos que disfrutaron mucho de este vuelo juntos y este final feliz con la Operación Esperanza, que a todos nos unió en torno a unos niños que en ese momento eran Colombia. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.